Unidad 5. Elementos de Administración Financiera Internacional. Administración Internacional. Una corporación es una compañía o un grupo de personas autorizadas para operar como una sola entidad, es decir, como persona jurídica y reconocida como tal ante la ley. La legislación distingue a las corporaciones por su capacidad de emitir acciones. Si se les permite hacerlo, se conocen como sociedades anónimas. Los derechos de propiedad de una empresa se dividen en acciones y los propietarios de estas acciones se conocen como accionistas. En las corporaciones que no tienen permitido emitir acciones, los dueños de la corporación son considerados miembros. La responsabilidad legal de los accionistas está limitada a su inversión. Generalmente no gestionan la corporación. Es común que elijan una mesa directiva para controlar las operaciones. Las normas de las corporaciones comerciales equilibran los intereses de la administración que gestiona la corporación. Los acreedores, accionistas y empleados contribuyen con su trabajo. Una característica importante de una corporación es la responsabilidad limitada, que consiste en que, en caso de que la corporación quiebre, los accionistas solo perderán su inversión y los empleados sus trabajos, pero ninguno de ellos será responsable por las deudas contraídas con los acreedores de la corporación. La corporación multinacional es aquella que opera en 2 o más países, pero tiene ubicado su centro de mando en un solo país, que suele coincidir con la nación donde se conformó la empresa matriz. Por ejemplo, una empresa local fundada en la Ciudad de México comenzará a internacionalizar sus productos a los países cercanos. Al cabo de unos años, se ha convertido en una corporación multinacional dirigida desde México, en donde se toman las principales decisiones estratégicas. Las empresas multinacionales son fruto de la globalización económica y suelen repartir las actividades de su cadena productiva, como la fabricación o la administración, en diferentes puntos del mundo. Además, sus clientes son globales, desde ciudadanos de distintos países hasta gobiernos u otras empresas. Las multinacionales cuentan con varias sucursales en el planeta, pero centralizan la dirección en una única sede, normalmente ubicada en el país de origen. El objetivo de la corporación multinacional, y por consiguiente en de toda gerencia financiera, es maximizar la riqueza de los propietarios para quienes se trabaja. La riqueza de los propietarios corporativos se mide por el precio de las acciones, que a su vez se basa en la oportunidad de los rendimientos, su magnitud y su riesgo. Al considerar cada alternativa de decisión en términos de su impacto sobre el precio de las acciones, los gerentes financieros solo deben aceptar aquellas decisiones que incrementen el precio de las acciones, puesto que el precio de las acciones representa la riqueza de los propietarios en la empresa. La maximización del precio de las acciones maximizará la riqueza del propietario. El costo de agencia es un gasto interno de la empresa que proviene de las acciones de un agente que actúa en nombre de un principal. El costo de agencia debe ser enfrentado por los accionistas cuando los administradores no poseen la compañía que dirigen. Dicho costo ocurre cuando los administradores dan curso a sus propios intereses en lugar de sujetarse a los intereses de los accionistas. Desde la perspectiva de las finanzas, el costo de agencia es la destrucción de valor que se produce a nivel empresa a consecuencia de la falta de alineación entre los intereses de los accionistas propietarios de dicha organización y los de sus gerentes agentes en su rol de administradores. La teoría de agencia surgió en los años 70. Tuvo como origen la economía y la teoría organizacional. Proporciona una herramienta para entender y resolver los problemas que surgen del conflicto de intereses entre el principal y los agentes.
El asunto central de la teoría de agencia o problema de agencia se presenta cuando una persona o entidad, llamado agente, toma decisiones en nombre del principal, que es el dueño o accionista de la empresa. El conflicto se deriva cuando el agente actúa en su propio interés, aun cuando sea contrario al del principal. En el contexto de la corporación multinacional, la teoría de agencia analiza, aclara y entiende cómo se vinculan los dueños de la empresa o principal con el director y su equipo, los agentes. Ciertas decisiones pueden ser oportunistas, tendientes a maximizar la utilidad. En cualquier interacción económica se identifican dos partes, el agente y el principal. El agente realiza ciertas acciones por cuenta del principal, quien necesariamente delega su autoridad. Como los intereses de agente y principal divergen, el hecho de delegar la autoridad implica que los objetivos del principal no se cumplen al 100%, lo que se llama pérdida de la agencia. El principal contrata al agente para realizar un trabajo. Para facilitar la tarea, el principal delega una parte de su autoridad de decisión al agente. Y aquí comienzan las dificultades o el problema de la agencia. Primero, la información entre el principal y el agente es asimétrica, es decir, el agente sabe más del negocio, oficio o profesión que desempeña. La economía denomina esta situación como el problema de la información oculta o selección adversa. Segundo, la acción del agente, es decir, su nivel de esfuerzo, no es directamente observable por el principal. Por ejemplo, un accionista puede obtener datos acerca de cuántas visitas a los clientes ha hecho el agente, pero no puede saber el nivel del esfuerzo ni la calidad de dichos encuentros. Al principal le resulta costoso monitorear al agente. Esta situación se conoce como la acción oculta. Tercero, el resultado de las acciones del agente no depende solo de él, sino también del ambiente externo. Por ejemplo, cambios en la demanda, acciones de la competencia, moda, etc. El agente por eso puede argumentar que el pobre resultado se debe a las condiciones ambientales adversas. El agente se aprovecha de que el monitoreo es costoso y tiende a comportarse de manera oportunista. Cuarto, el principal y el agente son racionales y buscan maximizar sus funciones de utilidad, que no coinciden. Las decisiones que son las mejores desde el punto de vista del agente van a parecer subóptimas para el principal, a no ser que el agente sea restringido debidamente. Claro que en este caso el agente no tiene la autoridad y la relación pierde sentido. Enron es conocido como uno de los casos de fraudes financieros más grandes de la historia. Fue una empresa dedicada a la administración de gasoductos en Estados Unidos, la cual fue fundada en 1985 a raíz de la fusión entre Internorth y Houston Natural Gas. Con los años, Enron se convirtió en una de las empresas a nivel energético más importantes del país. Era considerado como uno de los 100 mejores empleadores. Fue reconocida por ser la empresa más innovadora y por ser una de las empresas más cotizadas en Estados Unidos al alcanzar el nivel de $90 por acción en el año 2000. A pesar de todos los reconocimientos y menciones que tenía, el 2 de diciembre de 2001, Enron se declara en bancarrota y busca acogerse a la ley de quiebras de Estados Unidos. El desenlace de la compañía se daría en parte por el cuestionamiento del mercado, principalmente por un artículo publicado por la periodista Bethany McLean en la revista Fortune, ¿Is Enron Overpriced?, que en español significa si Enron está sobrevalorada, afirmando que no era posible que Enron hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo y que los datos numéricos no tenían sentido. Además, a esto se le suma los rumores y escándalos por soborno y tráfico de influencias
con el fin de adquirir contratos en América, África y en Asia Occidental. En este punto, la reputación de la compañía ya se encontraba por el piso y no había confianza por parte de los inversores ni acreedores. La pregunta que ronda la situación de Enron es: ¿cómo lograron engañar al público en general por tanto tiempo? Por un lado, existía un gran problema y era la compleja estructura corporativa que Enron tenía. Eran más de 3.000 sociedades unidas a través de holdings, lo que presentaba obstáculos y dificultades al momento de realizar las auditorías por los métodos convencionales, lo que les permitía esconder y disfrazar y maquillar la situación financiera real de sus estados financieros. Dentro de esto, Enron realizaba operaciones de cruce entre sus compañías y registraba pasivos como activos en su balance general. Por otro lado, la compañía empezó a incluir negocios que aún no habían concretado, para así inflar sus ingresos y utilidades. Adicionalmente, la empresa en los años 90 había incursionado en el mercado de los derivados financieros y climáticos, los cuales en 2001 ya presentaban un tercio de sus activos. Sin embargo, las pérdidas generadas por estos instrumentos eran gigantescas, pero como ya se mencionó, Enron había encontrado la manera de ocultar el valor real de sus deudas y pérdidas. Esta situación trajo consigo un sinnúmero de consecuencias. En primer lugar, las 20.000 personas que hacían parte de su fuerza laboral terminaron sin trabajo y sin dinero, puesto que Enron solía pagarles en acciones, y para ese entonces una acción ya no valía ni $1. En segundo lugar, hubo repercusiones económicas en el sector energético. En la mayoría de los 40 países en donde la empresa tenía presencia, ya que varios le habían otorgado créditos y otros habían celebrado contratos con la compañía. La caída de Enron conllevó simultáneamente a la disolución de Arthur Andersen, una de las 5 firmas auditoras más grandes del mundo, al confirmar que esta empresa destruyó documentos relacionados con las malas prácticas corporativas de Enron. Adicionalmente, esta situación generó un replanteamiento de la regulación de derivados, un reforzamiento en la revelación de información, las cuentas contables y estados financieros. Por último, esto generó un ambiente de desconfianza por parte del mercado hacia las calificadoras de riesgo que le otorgaban a Enron una calificación de grado de inversión. En conclusión, el caso de Enron es un claro ejemplo de las malas prácticas a nivel corporativo y de las consecuencias que esto trae para la economía, la confianza de los inversores, la regulación y los retos para las agencias calificadoras de riesgo para robustecer sus análisis. Como pequeño inversionista es muy difícil prever este tipo de casos. Lo mejor es no apostar todo a una sola empresa, sino diversificar nuestras inversiones. La centralización es un modelo administrativo en el que las decisiones y la autoridad están concentradas en una persona o un grupo reducido. En este modelo administrativo, las órdenes van desde los cargos mayores hacia los cargos menores, es decir, que la toma de decisiones es responsabilidad de la administración superior, de modo que se le otorga menos participación al personal de niveles inferiores de dicha organización. Entre las principales características de la centralización administrativa se encuentra que las decisiones se concentran en los niveles superiores de la organización. Las decisiones que tomen las entidades en niveles inferiores deberán seguir las reglas y procedimientos establecidos por los niveles superiores para que tengan validez. El órgano superior concentra todas las funciones y competencias, mientras que las demás estructuras de la organización no gozan de autonomía ni suelen tener participación en las decisiones generales. A medida de que los niveles superiores dentro de una estructura ejercen mayor control sobre las decisiones, hay mayor centralización.
Por el contrario, mientras más participación en las decisiones tengan los niveles inferiores, hay mayor descentralización. Los principales beneficios que aporta la centralización en la administración es que se logra un orden dentro de la organización gracias a una estructura y jerarquía clara. Las personas encargadas de la toma de decisiones tienen la responsabilidad de la empresa y logran tener una visión clara del funcionamiento de la misma, gracias a una posición de control. Existe una mejor comunicación dentro de la organización, ya que los roles de cada persona están bien marcados. Las decisiones se pueden tomar de manera rápida, ya que la alta organización puede responder rápido debido a la centralización de pocas personas. Entre las desventajas de la centralización se encuentran que las personas que ocupan niveles inferiores tienen menos motivación laboral para crecer en la empresa, ya que su posición no les permite ejercer liderazgo, sino que tan solo deben seguir las órdenes y apegarse a lo que dicten sus superiores. La toma de decisiones solo puede realizarse por quienes tienen el nivel jerárquico para hacerlo, y en caso de que no estén disponibles, no se puede actuar rápidamente. Las personas encargadas de la toma de decisiones pueden estar aisladas de la realidad de quienes se encuentran en niveles inferiores, por lo que puede existir problemas para comunicar el malestar y mejorar las condiciones. Las personas con alto nivel jerárquico están sometidos a una gran presión debido a la gran cantidad de trabajo y responsabilidad. 1. La corporación es una persona jurídica. Las acciones son los derechos de propiedad de una corporación. 2. La corporación multinacional opera en más de un país, pero centraliza sus operaciones en la nación matriz. 3. El objetivo de la corporación multinacional es maximizar la riqueza de los accionistas e incrementar el precio de las acciones. 4. El costo de agencia tiene que ver con la diferencia entre los intereses de los administradores y de los accionistas. 5. Centralización. La toma de decisiones es jerárquica descendente.